Estatal Dominicana, muchas gracias por permitirnos llegar a ustedes. Nos disponemos en adelante de entregarles programas especiales en torno al sistema electoral dominicano a propósito de las elecciones generales, presidenciales, congresuales y municipales de República Dominicana el próximo 15 de mayo. Hoy estaremos conociendo cómo se eligen los diputados, los senadores, tanto a nivel local como internacional. Acompañen a nuestros invitados con su opinión, con su experiencia y, por supuesto, mecanismos de selección que usted, ciudadano y ciudadana, debe conocer. Bienvenidos. Para comunicarte con nosotros, encuéntranos en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Así las Cosas TV. Ingresa a nuestro sitio en internet, cid.do, o escríbenos un correo electrónico a la dirección asilascosas@cid.do. Puedes encontrar nuestros programas en nuestro canal de YouTube Comunicación Integral Dominicana. Iniciamos de inmediato con el contenido de esta primera entrega sobre el sistema electoral dominicano y estas elecciones generales en República Dominicana, mayo 2016. Presentamos a Micauris, quien es politóloga y gerente de estrategias y medios. Aquí está Micauris Santos y de igual forma le damos la bienvenida a Carlos Pimentel, quien es abogado con experiencia profesional en los ámbitos de transparencia en la administración pública. Bienvenida. Muchísimas gracias. Qué bueno que de nuevo estás con nosotros aquí en el programa. Tú también, Carlos. Muy bien. Ustedes deberían por lo menos una vez al mes estar por aquí orientando a toda la ciudadanía. Hablemos del marco jurídico, de la Constitución, las leyes y resoluciones para que los ciudadanos que no son abogados, igual que tú, que no están en participación ciudadana, que no están inmersos en los temas políticos como tú, conozcan un poquito, vayan a buscar y tengan el entendimiento de lo que ocurrirá en esta serie de programas a partir de esta emisión. Carlos. Así es, muchas gracias por la invitación. A ti por venir, por favor. Me parece que es una oportunidad de que podamos tener en el país este espacio para conocer cómo funciona el sistema electoral y que la ciudadanía pueda tener un mayor nivel de acercamiento, que en definitiva es quienes participan en estos procesos. Que ojo, no tiene que ver con el voto consciente. Estamos hablando de información para que estén un poco más instruidos, pero ya ese es otro tema, otra materia, la conciencia al momento del sufragio. Así es. Bueno, en la República Dominicana tenemos varios instrumentos normativos que tratan de regular todo el proceso electoral. Primero debemos referirnos a la Constitución de la República, la Constitución del año 2010, que a partir de su artículo 208 establece un conjunto de disposiciones para regularizar todo lo que está vinculado al sistema electoral de la República Dominicana. Debemos señalar que después de la proclamación de esta Constitución, el país debió abocarse a un proceso de modificación de la ley electoral. Lo que quiere decir que esto no se hizo y lamentablemente este proceso electoral de este año será sobre la base de la ley electoral 275 del año 97. Lo que quiere decir una normativa de ya 19 años que no está adecuada a la Constitución, que tiene un conjunto de disposiciones que se deben mejorar, no responde a los momentos actuales que vive la República Dominicana. Entonces tenemos estos dos instrumentos, pero además durante todo este periodo, la Junta Central Electoral, en atribuciones de sus facultades, de su competencia, ha venido emitiendo un conjunto de resoluciones para regularizar aspectos específicos de todo el proceso electoral. Una que me viene a la mente en este momento es la resolución para poder garantizar el voto de los dominicanos y las dominicanas que viven en el exterior. A través de una resolución, pues, se trató de regularizar este aspecto, como otras resoluciones también que la Junta Central Electoral, de acuerdo a sus facultades, viene emitiendo. Entonces, en la República Dominicana tenemos un amplio cuerpo normativo para regularizar el sistema electoral, el sistema político. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos dos cosas. Por un lado, obsoleto. La clase política no ha querido modificarlo, reformarlo. Por otro lado, ausencias, entre ellas la necesidad de que el país pueda tener una ley de partidos, que pueda regular el financiamiento. Y
Un tercer aspecto es la dispersión. Tenemos una dispersión normativa con relación al sistema electoral y por eso ya algunos expertos en la materia plantean la necesidad de que en la República Dominicana podamos acercarnos a un código electoral, a un código del sistema político que permita recoger todas estas disposiciones normativas y que puedan estar en un solo cuerpo. ¿Por qué esto? Porque como está ahora genera mucha confusión, genera muy poca comprensión, porque no se traduce a disposiciones que puedan ser entendibles de una manera fácil, de una manera ágil por toda la ciudadanía. Entonces nosotros tenemos un sistema electoral que va avanzando en sus prácticas cotidianas, en sus prácticas de gestión, incluso de adopción de inclusión de tecnología, que no está contemplado en nuestro marco normativo. Entonces todo esto va generando un sinnúmero de dificultades y la ciudadanía cada vez más desconoce cómo funciona su sistema electoral. La ciudadanía no conoce y esto es un tema que la ciudadanía lo tiene que manejar porque es un tema de todos y de todas. Entonces no puede seguir siendo un tema de expertos, no puede seguir que esto solamente lo traten los abogados, los politólogos y algunos expertos de la materia. Es un tema llano, entendible. Y no es así, y por eso yo felicito este programa, porque me parece que en este momento lo que más necesita la población es información. Es información que permita generar conocimiento sobre el próximo proceso electoral que tenemos a la vuelta de la esquina y que tenemos tantas dudas alrededor de él precisamente por falta de información. Claro, yo les felicito a ustedes por disponer de tiempo y entender que es necesario. Muchas cosas han ocurrido en estos 6 años. Estamos hablando de algunas provincias, de algunas demarcaciones. Yo no entiendo esto del voto por arrastre, el sistema de Hon. Le estaba comentando a mi Cauris antes de iniciar el programa, porque específicamente de esas resoluciones que tú planteabas, Carlos, la 06-2015, estaba viendo allí para este año. Obviamente, esas demarcaciones que restan algunos lugares, otras le suman la representación de los diputados. Vamos a hablar de todo ello para que la gente lo entienda. El sistema, ¿por qué se dice no favorece a los partidos políticos minoritarios? Empecemos por ahí. Bueno, vamos a tratar de hacer un ejercicio así como de... Rápido, con manzanita, resumen, que la gente lo entienda. Porque cada nivel de elección es un poquito complicado. Y el que me acabas de proponer, que es el nivel congresual, es uno de los más incómodos hasta para los expertos en la materia. Okay. Por lo mismo que comentaba él del asunto de la falta de información y de una misma fuente. Te comento que tenemos circunscripciones electorales. En el nivel congresual tenemos 2 tipos de circunscripciones. La que es provincial, que es donde se elige al senador, que tiene la magnitud, dígase la cantidad de elección para el Senado, es de una sola persona. Y tenemos la de los diputados, que una misma provincia puede tener varias circunscripciones, como el caso de la provincia de Santo Domingo. Entonces, por ley, las circunscripciones no pueden elegirse menos de 2 diputados. Entonces tenemos provincias que tienen menos de 50.000 habitantes o fracción de 25.000, que es lo que establece la ley, que tienen 2 representantes, en contraposición a provincias que tienen más de 50.000 habitantes y que tienen lo mismo 2 diputados, la misma 2 representación. Entonces, la fórmula de Hunt, que eso mucha gente lo menciona y poco lo entendemos, es simplemente una fórmula matemática para poder contabilizar los votos y volverlos escaños o puestos en el Congreso. Y eso solamente aplica para la parte de los diputados. El senador se elige por arrastre. Por arrastre, exactamente. No vamos a votar por el senador, entonces, la senadora de manera directa, si se puede. ¿Qué representa esto para los partidos mayoritarios? No, cuando tú votas por un diputado, automáticamente se le suma al senador de ese partido. ¿La gente sabe esto, Carlos? Tú que estás constantemente consultando a la ciudadanía. Sí, pienso que ahí tenemos que hacer una aclaración, porque para este proceso electoral vamos a tener 3 boletas. Vamos a tener una boleta A, donde la ciudadanía va a tener la oportunidad de seleccionar su preferencia para la posición de presidente y vicepresidente. Vamos a tener una boleta C, donde la ciudadanía va a poder votar por el senador o la senadora de su preferencia. Y esto consigo entonces trae, en función de los votos emitidos, la proporción asignada a los diputados. Y luego tenemos entonces la boleta B, que es para el nivel municipal, que ahí incluye
lo que tiene que ver con síndico o síndica y el nivel de los regidores. Donde no está muy claro y se necesita un poco más de información es en el ámbito de los distritos municipales. Sí. Que en el ámbito de los distritos municipales hay una fórmula que no está todavía muy clara o que no es muy entendible, porque no se especifica o no se establece cómo se va a hacer la contabilidad de los votos generales en el ámbito provincial, municipal, y cómo se va a desagregar al ámbito ya de los distritos municipales de manera específica. Entonces, ahí me parece que es un punto importante que se pueda tener mayor nivel de acercamiento, mayores niveles de comprensión, y que la Junta Central Electoral, sobre todo en los actuales momentos que se está planteando la necesidad de un reglamento para establecer la modalidad de escrutinio de los votos, que pueda haber mayor niveles de precisión en ese aspecto específico. Si tú hablas entonces de los senadores, indirecto. Si hablas de los diputados, directo. Directo, pero preferencial. Hay dos formas. Y ahí era donde causa un poco de confusión la fórmula de Hunt. Cuando tú marcas, tú puedes votar al diputado de dos formas. Marcando solamente al partido, o la cara del senador, que igual se le va a contar al partido, o marcando directamente al diputado, que es lo que llaman aquí voto preferencial. Exacto. Que no siempre se entiende como voto preferencial eso, porque se supone que si es voto preferencial, como me lo enseñaron a mí en la universidad, dice que si en mi circunscripción yo puedo elegir 5 diputados, yo le doy preferencia en la lista del orden que yo entiendo que deben de llevar. Claro. Aquí se contextualiza voto preferencial, que yo pueda marcar solamente un diputado independientemente de la cantidad de diputados que se elijan en esa circunscripción. Pero hay otro tema. Aquí tenemos una nota. El mínimo de votos para obtener un diputado, por ejemplo, en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, 20.000 votos. Exacto. En el caso de Dajabón, 15.000. Elías Piña, 10.000. Independencia, 8.000. O sea, que no estamos hablando de un ciudadano un voto como planteabas tú. No hay igualdad del voto en cuanto al valor. Y lo que más causa roncha de ese tipo de elección, y cuando se le aplica la fórmula de Hunt, es que muchas veces puede darse el caso de que el diputado más votado no sea el diputado que salga elegido por esa circunscripción. Y hay un problema en la representatividad, por supuesto. Porque si no tú habrá me dices contrapeso, Carlos, que ese diputado lo votó más personas por el asunto de que se busca hacer con el voto preferencial, de que hay una cercanía de la representación, pero me cuentas al partido mayoritario, cuando se marca el partido y no se le marca el rostro, muchas veces los partidos mayoritarios, la gente no marca al diputado directamente, estos agrupan una gran cantidad de votos, y si hay 2 diputados en esa circunscripción, se lo lleva el partido A, al partido B, y el diputado más votado estuvo en el partido C, pero por la fórmula que se aplica, que son dividiendo consecutivamente en números naturales del 1 en adelante, entonces el diputado más votado que estaba en el partido C no salió como diputado. Es un punto muy importante, sobre todo porque ahí está en juego todo el tema de la representación y de la legitimidad, sobre todo de las autoridades que eventualmente puedan salir electas de un proceso de esta naturaleza. Si nosotros hacemos el siguiente ejercicio, primero vemos la forma como el candidato o la candidata regularmente es seleccionado, es electo en los procesos internos de los partidos, que ahora está la nueva modalidad de la encuestocracia de los partidos para seleccionar sus candidatos, ¿verdad? Un proceso que en nada ayuda y contribuye a un proceso de democracia interna en los partidos políticos. Después de esto, son candidatos y van a un proceso electoral. Vamos a poner en una provincia que tenga un padrón electoral con unos 10.000 electores, caso tal vez Pedernales. Suponiendo que vote un 60% de esa población y que de ese 60% esta persona pueda ser electa con 3.000 votos, quiere decir que vamos a tener un legislador al Congreso que con 3.000 votos de un padrón electoral que probablemente es de 10.000, pero que probablemente represente una población en sentido general de unos 30.000 habitantes de una provincia. Entonces, ahí en cuanto, y es un poco lo que tú denominas muy bien el valor del voto, con relación a esa representación. ¿Cuál es la calidad de esa representación? ¿Cuál es la legitimidad que tiene? Y al mismo tiempo, ¿dónde se puede conectar esa voz de esa provincia posteriormente en el Congreso? Y eso sin poner en la mesa los mecanismos
posteriores que permitan ese intercambio de la ciudadanía y los legisladores. Este sistema lo utilizan muchos países. Sí. ¿Por qué lo utilizan tantos países? Estuve viendo más que en Europa, que en todos los países de la región, algunos, bueno, Colombia, por estos lados, pero ¿se ha evaluado en República Dominicana en utilizar otros? Estuvimos viendo otros ejemplos que quizás pudieran favorecer más al sistema de partidos en República Dominicana. Lo que pasa es que tenemos que entender quién hace el marco. Ya, ellos. Ellos hacen el Ellos marco, y ellos. los partidos mayoritarios. Entonces, Claro. matemáticamente está establecido que la fórmula que tenemos en República Dominicana beneficia a los dos primeros partidos. Pero no solamente eso, sumándole al análisis que él hacía, tú le conectas la parte del gasto Claro. en la campaña y un voto preferencial simplemente te va a aumentar a ti el gasto en la manera interna y a lo externo del partido. Entonces tú vas a tener personas que tienen tal vez un liderazgo en un lugar y no van a salir electos porque no tienen el dinero para competir con otro que tiene más dinero. Pero también a eso hay que referenciar que se le quita fuerza al partido como organización, porque tú votas a la persona, tú no estás votando al partido. Entonces se crea lo que tenemos ahora dentro de los partidos mayoritarios y muchos de los minoritarios, que es que los mismos compañeros se están matando por la candidatura. Wow, bueno, aquí hay muchas cosas que plantear todavía. La gente no sabe el sistema de selección para los alcaldes, los vicealcaldes, y hemos estado comentando un poquito antes de realizar el programa que ese gobierno local es tan importante para la gente porque es el día a día, es el cara a cara de esos representantes. Sin embargo, no hay fiscalización porque lo elige el alcalde. Vamos a hablar de eso después de la publicidad y se une a nosotros Rosario Espinal a la mesa para seguir este primer programa del sistema electoral dominicano en torno a las elecciones generales de República Dominicana 2016. Quédese ahí. De regreso con Micauris Carlos y ahora se une Rosario Espinal, politóloga, una cara conocida en Así las Cosas en todo el país y el mundo, porque es referente en materia política y qué bueno que nos acompaña. Bienvenida, Rosario. Hola. Qué bueno tenerte aquí de nuevo. Has escuchado un poquito antes de entrar al set lo que hemos estado comentando y a la gente también debemos informarle cómo se eligen los diputados ultramar, cómo se eligen los diputados nacionales. Allí una pequeña discusión sobre ese 1% que deberían tener para de esos votos no escrutados, pero no favorece con ese método porque ya se quedan las casillas allí para los partidos también mayoritarios. Cuéntame de ello. Bueno, tenemos 7 curules, que son 5 para los diputados nacionales y 7 para los diputados en el exterior. Los diputados en el exterior se eligen en 3 circunscripciones diferentes. Una tiene que ver con Canadá y Estados Unidos, la parte de Nueva York, la otra está relacionada con Miami, Venezuela y el resto del Caribe y Latinoamérica, y tenemos la circunscripción que tiene que ver con los países europeos. Se le aplica la fórmula misma que tenemos para el contexto nacional a los diputados del exterior, que es la fórmula de Hunt, para hacer el cálculo, que como ya vimos tampoco va a beneficiar a los partidos minoritarios en el caso de los exteriores, y también tenemos la parte de los nacionales, en el cual, como comentábamos fuera de cámara, se necesita el partido para poder acceder a esa cantidad de diputados, un mínimo de un 1% en las elecciones y no haber sido elegido en la circunscripción por la cual se candidatearon. Entonces, se supone que eso era un mecanismo para llevar un tipo de pluralidad al Congreso y aumentar el número efectivo de partidos que tienen representación allí. Pero en la práctica lo que hemos visto es que terminan quedándose los partidos mayoritarios con ellos y se utilizan, como bien planteaba la señora Rosario, como un mecanismo para negociar con los partidos minoritarios. ¿Qué se supone son las funciones de un diputado nacional, Rosario? Para que la gente lo entienda. ¿Qué hace un diputado nacional? Nada. ¿Qué hace un diputado? Lo mismo que hacen todos los Nada. diputados. Tú quisiste decir bueno, nada diferente. Yo quise decir nada diferente, diferente. vamos a ser más diplomáticos. Sí. Nada diferente, realmente nada diferente. Necesitamos un Senado y una Cámara de Diputados. Esta no es una república federal. Son las repúblicas federales como Estados Unidos, como México, que necesitan tener un sistema bicameral. Pero bueno, esas son críticas que quizás no es la intención del programa de hoy. Sí, en una segunda parte, pero también hay que decir a la gente cómo se elige en el caso de Exacto. Parlacén que estábamos hablando. Sí, yo creo que ya es mejor que ya concluya con lo del ¿Cómo se Parlacén. elige? ¿Cómo se elige? Bueno, si vamos a la parte práctica, como decía Rosario en el caso de los otros casos Son de 20 elección, diputados al Parlacén. Exacto.
por votación nacional, los partidos que terminan siendo al final los mismos partidos mayoritarios los que tienen presencia en el Parlacén. ¿Qué hacen? Muchas cosas que no sabemos aquí. Tienen un salario en dólares. Ella se quedó como, ¿qué hacen? Van de vacaciones a Centroamérica. Ese fue un invento, el Parlacén. Van de vacaciones a Centroamérica. Okay. De tu dinero y el mío, gracias. Ajá, y ganan en dólares. Y van de aquí para allá y de allá para acá. Representando. Ajá, entonces mira que eso fue una idea de hace muchos años, como si esta región se iba a convertir en la Unión Europea. Oh, tú sabes, genial. es como ahora para imitar al Parlamento Europeo en Bruselas, ¿ves? Entonces se crea el Parlamento Centroamericano y nosotros como nunca hemos podido encuadrar bien en ningún sitio, entramos al Parlamento Centroamericano. Entonces entramos ahí, nosotros tenemos que cruzar el mar para llegar allá. Ellos por lo menos se comunican por tierra. Bueno, el punto es, se crea el Parlamento Centroamericano, ahí entramos nosotros y esta gente pues, ¿qué hace? Bueno, no sé, a veces organiza una conferencia, a veces le da seguimiento a algún tratado de libre comercio, ese tipo de cosas. Pero eso se creó y son mecanismos para que estos países que tienen algunos acuerdos en común, pues tengan una esfera. Pero hay un Ministerio de Relaciones Exteriores ahí que bien podría pudiera perfectamente tener esas funciones. Son sus funciones. Perfectamente los ministerios de Relaciones Exteriores de todos estos países podrían tener una oficina que coordine tratados de libre comercio, que es lo fundamental. Quizás algunos asuntos migratorios o lo que sea. ¿Se necesita un Parlamento Centroamericano? No. Pero va en la lógica, Rosario, de lo que tú planteabas hace un momentico. Tenemos una clase política que cualquier posibilidad, beneficio de tener cuota de designación, de resolver situaciones de crisis interna de los partidos, te doy un diputado nacional, te doy 5 en el Parlamento Centroamericano, entonces sirve para la negociación política. Para la negociación política, claro. Toma el caso de los diputados de ultramar, o sea, los que vienen de dominicanos en el exterior. Los dominicanos en el exterior no necesitan absolutamente para nada, una representación congresional, porque lo que los dominicanos en el exterior necesitan es una buena embajada, es un buen consulado, que le ofrezca los servicios adecuados de renovar una cédula, de renovar un pasaporte. Los servicios consulares en sentido Supongo general. que si se le murió un familiar, que si da el no sé enlace, qué. claro. O sea, eso es lo que los dominicanos en el exterior necesitan. Si algún día necesitaran una legislación, los de aquí podrían hacerlo. ¿Por qué ponen los diputados en el exterior o de ultramar? Porque es una forma de tú crear 2 o 3 carguitos más para todos esos dominicanos que están fuera politiqueando en los partidos y que por eso los consulados nuestros están repletos y las embajadas nuestras están repletas, que no hay oficina y la gente se queda en su casa porque los mismos embajadores y cónsules dicen no me manden más gente aquí porque no hay oficinas para toda esta gente. Entonces crean los diputados de ultramar que no son en lo absoluto necesario. Los estudios realizados hasta el día de hoy en los países que incluso tienen voto en el exterior muestran que un porcentaje pequeño de los residentes en el exterior se registra para votar en el exterior. Y de esos, un porcentaje aún más pequeño va y vota. O sea, que estamos hablando de que, bueno, también favorece entonces al partido de gobierno o al partido mayoritario en su defecto, ¿no? Sí. Porque si se quedan en casa, no sienten que lo necesitan para representar. Ahí, exactamente. O sea, no va masivamente la gente a votar. Ese es el punto. Y no es la experiencia dominicana solamente, es la experiencia de Colombia, que tiene el sistema, y de otros países, que creo que es el caso de Honduras también, que lo tiene, hay un país centroamericano. O sea, cuando uno se pone a ver, bueno, crean todas estas instancias como han fraccionado el país, creando más provincias, como crean más municipios, por ejemplo, caso Santiago. Saludos, Santiago. Ahora quieren dividir a Santiago y crear un municipio en una zona que es fundamentalmente un barrio marginado, Cienfuegos. Y además que está demostrado, o sea, los legisladores de ultramar no hacen vida en el Congreso, porque no viven aquí, no hacen vida, y la función de representación no la pueden ejercer, porque no están ahí en el hemiciclo nunca. La función de fiscalización que tiene el Congreso, pues tampoco. De legislar tampoco, por eso que señalaba Rosario. O sea, ¿qué normativa se necesita para los dominicanos en el exterior?
Ahora, sí necesitamos una representación diplomática de carrera. Por supuesto. Eso sí lo necesitamos. Y ahí sí estamos atrasados. Muy atrasados, y tanto que criticamos a nuestro vecino país y tienen la milla delante de República Dominicana. En el caso, tú mencionaste fiscalización, y de las cosas que más me llamó la atención es que nadie fiscaliza en el tema de las alcaldías, gobierno local, como les planteaba al principio, cómo se eligen, y si toda esta gente es elegida por el alcalde, obviamente que no habrá ningún tipo de control, y por eso tenemos tantos casos en la prensa, el pasado año, el anterior, de malversación de fondos, de casos de corrupción escandalosos prácticamente en todos los puntos cardinales de la República Dominicana. Y en torno a la ciudadanía, Carlos, nosotros nos hemos expresado, hemos protestado, pero nadie cae. Y ahí hay un dinero público que la gente pues simplemente lo ve en la prensa. Sí, ciertamente los ayuntamientos son la instancia del Estado que están más de cerca a la ciudadanía, administran importantes recursos y son la institución que están más sujeta a órganos de control, en la teoría y en la ley. Están sujetas a la fiscalización de la Contraloría General de la República, de la Cámara de Cuentas, de la Dirección de Compras y Contrataciones, del Ministerio de Administración Pública. Los regidores están llamados a jugar un rol de fiscalización también. ¿Qué se da en la práctica? Bajos niveles de cumplimiento de la ley y una complicidad entre los regidores y los alcaldes que impide que estos puedan tener su función de fiscalizar las actividades propias del municipio. Y además hay una práctica de los órganos de control que muchas veces priorizan los municipios que ellos van a fiscalizar en función del presupuesto que manejan. Y hemos planteado en diferentes escenarios que si bien es cierto que un municipio que recibe 1.200.000 pesos no es mucho dinero, tal vez no debe estar dentro de las prioridades para un estado donde hay otras instituciones que administran más recursos, pero yo le digo que probablemente 1.200.000 pesos es todo el dinero que llega a ese municipio. Claro. O que llegue a ese distrito municipal. Entonces es mucho. Por eso yo insisto. Es mucho dinero. Y cuando tenemos muchas unidades, distritos municipales, que su presupuesto es de 1.200.000, es mucho dinero que se pierde y que está ausente de fiscalización. De ahí la importancia de fortalecer esto que hablábamos ahorita, estos niveles de representación que puedan ser mucho más auténticos, que se termine de entender, y es una práctica ya enquistada en nuestra cultura, esta cultura caudillesca, donde se entiende que el síndico es el jefe del municipio. Cuando yo pregunto a expertos municipalistas, yo le pregunto, ¿quién es la autoridad máxima del municipio? ¿Quién es la autoridad máxima del ayuntamiento? Te dicen el síndico, y no es el síndico, es el consejo de regidores. Debería ser. Es el Consejo de Regidores, de acuerdo a nuestra normativa, de acuerdo a elementos fundamentales. El síndico es un ejecutivo. Entonces, ahí viene todo lo que se está planteando del sistema de elección, cómo se crea una figura mesiánica alrededor de los síndicos, que se entienden que son los caudillos y los jefes del municipio, y de ahí se reproduce todo lo que conocemos. Por otro lado, el gobernador, que es el ejecutivo, ¿no? Que selecciona. Eso otra materia. Pero tú tienes aquí 158 para estas elecciones 2016 alcaldes y 158 vicealcaldes. Y tenemos luego los 1.164 regidores y suplentes que estamos mencionando serían por voto indirecto, los demás directos. Óyeme, pero ¿y cómo interfieren los partidos políticos en que haya verdaderamente un equilibrio a nivel municipal? Vamos a hablar de eso luego de la publicidad. Cuando estemos de regreso, abordamos un poquito más sobre suplentes, directores, vocales. El tema municipal es extremadamente importante y en República Dominicana nos concentramos en presidente y vicepresidente. Óiganme, esto está para conversarlo. Quédese aquí. Recibimos en esta mesa, él se une y qué bueno que está con nosotros aquí, el señor Fernando Peña, sociólogo y politólogo, coordinador del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas. Gracias por unirse
a este Así las Cosas, la primera entrega del sistema electoral dominicano. Pudiéramos hacer 2 años, porque siempre hay mucho por donde partir. Estamos hablando de algunos aspectos interesantes en torno al gobierno local. Me gustaría que la gente, Micauris, sepa exactamente cómo se eligen a los alcaldes, a los vicealcaldes, el caso de los regidores y suplentes, de los directores municipales, de los vocales, toda esa parte. Bueno, en el caso de los alcaldes... Para luego hacer las críticas. Se elige a través del voto directo. Por ley tienen que llevar de compañera de boleta a una mujer, y en el caso de que sea una mujer la candidata a alcalde, el vicealcalde debe ser hombre. Tenemos un problemita ahí todavía por el asunto de las funciones de un vicealcalde, porque se ha dado a nivel nacional una gran participación de mujeres como vicealcaldesa, pero en la práctica no tienen funciones. La parte de los regidores es una lista cerrada y bloqueada, dígase que el partido elige las personas que integran esa lista, y que la persona al momento de votar vota al partido y no puede elegir el orden. Por eso la complicidad que hacía referencia a Carlos hace un momento. Exactamente, entonces tiene una cuota de un 33% para la mujer, que se está cumpliendo, para ser cerrada y bloqueada, pues entonces tiene que elegirse desde ahí, y se intercambian una mujer y un hombre, o viceversa. Me preocupa un poquito que se está hablando de que en las elecciones del 2020 van a llevar voto preferencial y fórmula de Hunt, de la que a ti no te gusta, a ese nivel. Entonces ahí podríamos decir que vamos a arrastrar al nivel local el problema que tenemos a nivel congresional de los liderazgos personalistas y todo ese tipo de cosas, encarecer mucho tal vez la candidatura de un regidor, y perderíamos posiblemente la representación femenina que tenemos en ese nivel. Claro. Luego tenemos los distritos municipales, en donde se eligen vocales. Los suplentes de directores. Y suplentes de director y director. Exacto. Al director se vota de manera directa, y a la parte de los voceros por lista, al igual que los regidores, y que en ese caso, con las modificaciones que está haciendo ahora, como él planteaba ahorita, no tenemos claramente cómo se haría en el futuro la elección de esas autoridades a nivel del distrito municipal. Bien, ahí tenemos un panorama amplio, general, fácil de entender. Ahora yo les planteo la pregunta: ¿se encarga de alguna forma el partido político, el candidato o candidata, de informar sobre sus funciones? ¿A alguien le importa en República Dominicana eso, o es simplemente un puesto más para lo que sea y yo marcar allí en una boleta? Informarle El grillito sonó aquí. Pero tú dices... O sea, por ejemplo, un suplente de director o un vocal. Ajá, ¿cuál es su función? ¿Qué va a hacer? ¿Qué propone? ¿A quién va a acompañar y por qué? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su background? Porque estamos hablando hace un momentito que sobre todo en el gobierno local, en el tema municipal, hemos tenido muchísimos casos cuestionables, legalmente, que han sido procesados. Sin embargo, la gente le sigue votando, nada pasa, siguen ahí, son candidatos y candidatas y nada, como que no importa. Bueno, yo pienso que en el actual escenario político no está en juego las propuestas, la discusión de las funciones, las prácticas, las competencias de las autoridades electas. Y una muestra de evidenciarlo es la forma de hacer política. Cuando tenemos candidatos a todos los niveles, que su forma de promoción política es muy cuestionada y que se fundamenta en el clientelismo, en la dádiva, en el voto, pues claramente a raíz de un proceso de esa naturaleza no vamos a tener como resultado una autoridad que vaya a cumplir con su rol, con sus funciones de representación. No obstante, estén tan claras en la ley. Pero si a esto sumamos la forma como son electos, como son seleccionados al interior de su partido y cómo se dan esos acuerdos de los cuales no tenemos conocimiento, no se pueden publicar porque serían ofensas a la sociedad conocer los acuerdos que se llegan entre los candidatos, entre los partidos, para esas posiciones, sobre todo por ese método que se ha explicado muy bien. Si tú quieres estar en la boleta, en el número 1 como regidor, pues probablemente eso tenga hasta un precio, eso tenga hasta un costo. Probablemente, Carlos, aquí se está hablando, qué tímido. Aquí se está hablando que dependiendo de la circunscripción, pues tiene un valor. Claro. Estar en el 1, estar en el 2, estar en el 3. Lo que quiero decir que aquí no está en juego nada de eso.
Esto es un afán de lucro y de llegar a la función pública a enriquecerse. Eso lo podemos plantear de una forma muy clara y una forma muy llana. Y otro elemento que puede reforzar lo que estoy diciendo es que en la República Dominicana no hay claridad, no sabemos, suponemos quién está financiando la actividad política. Pero no hay claridad de quién financia la actividad política en el país. Entonces, esos son elementos muy claros, que el interés no es servir, que ya el rol del partido de ser mediación entre el Estado, entre la sociedad y el Estado, no está en juego. Es un instrumento de enriquecimiento. Mira, lo único que aquí se sabe es que aquí hay muchos carteles en la calle. Sí. O sea, tú te pones a pensar en los votantes promedios, que oyen, sí, un poco en el radio, oyen un poco en la televisión, por aquí o por allá, o vieron un disco live, o una caravana, un bandereo y no sé cuánto. Pero lo fundamental es las fotos que ven. Las ciudades están inundadas de vallas. En teoría, uno quisiera que los votantes se enteren de qué proponen sus candidatos, cómo piensan, qué van a hacer si llegan, bla, bla, bla. O por qué se eligen de la manera en que se eligen. Eso sería También, más fácil. que la gente va simplemente y marca, pero no sabe todo esto. Eso sería un poquito más fácil. Pero en teoría quisiéramos que el votante, los votantes estén informados, reflexionen, sean interracionales, que escuchen las distintas propuestas y en base a eso tomen una decisión. En la práctica, las cosas no son tan así. No son así, Rosario. Dígalo, no son dígalo. así. No son así, porque se falta para toda la una mayoría cultura de la ciudadana gente para no eso. son así. Para un grupito pequeño de la población puede ser así, Sí. pero para la mayoría de la población no es así. Y eso es lamentable, por un lado. Pero por otro lado también, quizás es mucho pedirle al electorado cuando hay tantas candidaturas sobre las cuales una persona tiene que informarse. Es fácil tú distinguir entre las candidaturas presidenciales, Sí. pero cuando tú vienes que tienes los senadores, los diputados, los alcaldes, los regidores, o sea, una persona tiene que tener mucha información sobre cada quien de todas esas posiciones, lo cual no es fácil. Y con Por los eso, cambios de partido de las mismas autoridades, tal vez tú estás buscando a un diputado en esta casilla y te va a encontrar en la otra casilla. Pero Así por lo complica menos de el su conflicto un poco localidad, más. Rosario, porque al de Santiago puede ser que no le interese tanto lo que ocurre aquí en el Distrito Nacional, porque no le compete directamente. yo te aseguro que una persona votante en el Distrito Nacional sabe quiénes son los principales candidatos a alcalde. O por lo menos el principal lo saben, porque como que todavía no tenemos claro el segundo. Sí. Y el tercero está lejos. Y los terceros y cuartos ya pues no se sabe ni quiénes son a la fecha. Pero, ¿cuántas personas el día de las elecciones conoce a las personas que van a ir a diputaciones? No te me Perdón, a regidurías. Sí. ¿Qué elector, qué ciudadano o ciudadana se va a poner a conocer 75 candidatos a estudio. regidores para poder elegir? Ay, ¿por qué partido? Porque total, eso es ahí, no voy a entrar en el método de elección. ¿Por qué partido voy a votar? No, la gente va a votar por un alcalde. Y el alcalde te arrastra a los diputados, los regidores. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, la figura central a nivel municipal es el alcalde o el alcalde. Entonces, los regidores la gente ni los llega a conocer. Qué pena, porque Por también eso se es que supone que van a hacer un por eso trabajo. es que yo, en realidad, cuando me hablan del voto preferencial en las regidurías, digo, eso va a ser un gasto innecesario, un conflicto innecesario. La gente como quiera no se va a poner a distinguir entre fulano y fulana a nivel de regidurías. Dejen eso, que los partidos se repartan sus listas como mejor les resulte y punto, porque la gente a fin de cuentas va a elegir alcaldes, no va a mirar 75, 125, dependiendo de cuántos partidos van, ¿me entiendes? Sí. Es mucha gente para la gente conocer. Hablando de gente, Rosario, hay una persona que siempre está con mucha gente, con micrófono en mano, que está siempre hablando con todos y todo. Lo hemos visto, así que por favor, Fernando, queremos escuchar su opinión en torno a todo lo que ha escuchado y piensa de este sistema. Confieso que me sobrecogí al escuchar a ustedes, porque debajo de todo esto está el sistema político. Sí. O sea, cómo está estructurado, cómo se combinó y cómo se llegó a estructurar esto que tenemos. Es un producto histórico. Casi me vino a la cabeza la tiranía de Trujillo. Yo no la viví, era bastante niño, pero me vino a la cabeza, me llegó de repente porque es un contraste, ¿no?
un gobierno de fuerza, una dictadura y una apertura y una participación la que sobrevino después. Hemos construido esto a fuerza de muchas cosas. A este país le ha costado mucho. No solo le costó la gerencia de la dictadura, le costó gobiernos muy intermitentes entre el 60 y el 65. Y el resultado del término de esa intermitencia fue 12 años de balaguerismo, que era la continuidad de la tiranía. Claro. Después, 78, se abre la cosa y llegamos a esto como insistiendo en abrirla sin poder cerrarla. Pero hemos construido una cosa que creo que podemos convenir aquí todos y todas. El elemento central de este sistema político y en su fase electoral más propiamente son los partidos. Y hay que admitir de entrada, y la gente que nos ve y que nos escucha tiene que saberlo, hemos construido un gran desorden, de alguna manera. Porque ese sistema político, si tiene como actor fundamental a los partidos, y aquí no hay siquiera ley de partido. ¿Cuántos años tiene la ley de partido discutiéndose? Entonces, lo primero es que el actor principal no tiene regulaciones. Y se dirá, sí, pero la Constitución dice, sí, pero justamente esas generalidades son las que han parido estos lodos. Pero, bueno, más aún, hay una cultura y una tradición política de la que hablaba Carlos hace un rato, que yo escuchaba. Esa cultura está fundamentada en el elemento del clientelismo. Y tanto el desorden de los partidos como el clientelismo afectan fundamentalmente una cosa, en el marco de la democracia, que es la función y el rol del soberano. Cuando yo escuchaba hablar ahora justamente de lo que pasa con los regidores, con el voto preferencial, y esta cosa me refiero bien, aquí se organizó el asesinato del soberano. Y la posibilidad de que el soberano se exprese de manera directa fue cerrado en una estructura jurídico-política electoral esencialmente clientelista. Entonces, lo que se necesita para definir el regidor, el diputado, el senador y el presidente es el tamaño de la carretilla, para que la gente no se entienda, llena de dinero. O lo que aporta o lo que se le ofrece. Por eso, efectivamente, el sistema político oligopolizado, además, ha venido corrompiéndose cada vez más, y el ciudadano, aunque aparentemente participa más proponiendo más candidatos, porque ahora son muchos más candidatos, efectivamente se separa mucho más de la posibilidad de tener el control de su voto. ¿Y se podrá revertir eso? Y peor aún, tampoco hay ningún mecanismo que permita que si me equivoqué o se equivocó el que elegí, lo revoque. Entonces, hay que definir las características de eso. Claro. Bueno, pero tiene los candados allí. Me parece muy interesante el planteamiento que hace Fernando y sobre todo podemos llegar a la siguiente conclusión. O sea, esa democracia representativa que construimos y que hemos transitado colapsó. O sea, llegó ya a un punto que no tiene retorno. Pero yo les voy a preguntar lo mismo que le decía al señor Bepeña, o sea, ¿cómo revertir eso? Sí, yo pienso que los mecanismos de revertirlo están ahí, aunque no tengo una receta mágica, pero sí tenemos que pensar el reglamento de aplicación, como punto de atención, y todo lo demás. Sí. Como punto de Iniciativa atención, popular y todo eso. Como punto de atención, rescatar esa soberanía popular y esos mecanismos de participación directa de la gente. Y la Constitución actual nos conduce a esa democracia participativa en su implementación, en su cumplimiento, que puede conducir a ese tránsito. No obstante, hay dos mecanismos de esa democracia directa que están ausentes, que es la revocación del mandato, que tenemos que traerla, y el segundo, que también quedó restringida en aquella consulta popular, que no fue consulta popular, exacto, que es la Asamblea Nacional Constituyente. O sea, estamos hablando de la necesidad de que en el espacio de la participación y de las discusiones electorales, tú restringas condiciones y limites efectivamente la utilización del poder en el proceso político, en el marco cuando menos de las consultas y de las cuestiones electorales. Los partidos políticos aquí son las organizaciones más subsidiadas por la sociedad dominicana desde distintas vías, claro, y menos reguladas. Son un negocio completo. Por eso tanta gente quiere aspirar, o sea, son un negocio completo, todo para llegar. Ya quisiera cualquier sector empresarial o cualquier empresa ser la más subsidiada
y la menos regulada. Nosotros vamos a unas elecciones sin ley de partido y si la aprueban 5 días antes de las elecciones... No. Para esta yo entiendo que se quedó No ya, tiene se nada. quedó para el Por 20. venir. Entonces, y después la pueden cambiar. Entonces, aquí no hay voluntad política para regular a los partidos. Y los partidos son, tú decías, la carretilla. Bueno, una grandísima carretilla, porque no es solamente el gobierno. O sea, el gobierno, claro, tiene los recursos inmensos, pero el que quiere competir aquí tiene que llevar su carretilla también, porque sin carretilla no te hacen caso. Y Los nadie mismos votantes. sabe de dónde viene ese dinero para competir. Porque, bueno, mucho de ese dinero viene del propio Estado. Porque imagínese El usted. Estado es el gran financista, porque no ni para tanto alcanza el narcotráfico. O sea, Pero está la empresa realmente- privada también, Rosario, Sí, sí, que a sí. cada quien le dejen la No, canatica. la empresa privada aporta, ¿no? Y la propia corrupción, Claro. pero porque es un sistema de acumulación cíclico. la principal fuente de recursos es el Estado. O sea, el dinero de todos los contribuyentes. Por partida doble es el Estado. Es el Estado por financiamiento público, es el Estado porque quien está en el gobierno tiene muchos mecanismos a través de toda la Se estructura. han hecho ejercicios incluso aritméticos, ¿no? Respecto del problema de los recursos que van a la campaña. Por ejemplo, el sector privado que incluye desde una empresa simple hasta una extraempresa, ¿no? Hasta el negocio del narcotráfico, todo eso efectivamente suma alrededor del 50% de la campaña. Uepa. No es el Estado de manera directa, o sea, el contribuyente y el dinero que llegó a través del tributo, etcétera, al gobierno, no. ¿Por qué? Porque es que hay una combinación. Porque el que hace una inversión privada no solo tiene asegurado por el control del Estado la reposición de esa inversión, sino que además la multiplica. Uno, y permite finalmente lavar el dinero que no es legítimo, que no es legal. Uno. Dos, está lo que apuesta de manera directa el grupo económico que influye sobre el sistema político. Y tercero, el funcionariado que aprovecha el Estado de todos los colores, precisamente para eso. Al final de la jornada, el único que no tiene nada y que lo sufre todo es el contribuyente que ya dio su dinero o que lo engaña, y segundo, que es el ciudadano. Entonces, la crisis está referida de manera directa en el sistema político a la ciudadanía y al tipo de ciudadanía. Qué difícil, y mira eso me otro desalienta. punto, y mira otro punto. No, hay que entender lo que pasa, porque el que no entiende lo que ocurre no puede ni pensar en algo de cambio. Tenemos que buscar una manera de regular el gasto de la financiación, pero el tiempo de campaña aquí ni siquiera está regulado, pero también la calidad de esa campaña. Tenemos que regular la publicidad y todo ese tipo de cosas que vivimos atacando, pero los primeros que salieron a defender que no se regulara la publicidad fueron los medios de comunicación en el 2012. Qué relajo, Entonces tenemos Qué que bonito. ser No son los medios de comunicación, congruentes. son los grupos No económicos podemos que lo controlan. tener a un Estado que mantenga 26 partidos políticos, de los cuales 24 son MIPYMES, y sobre todo a la gente decirle que el voto es un arma. Entonces Así el 16 de de agosto, mayo. que ya no sé, mayo, que ya no va a ser mayo, que ahora el 20, Ajá. que el 2020 va a cambiar, Ajá. pues vamos a usarlo de manera consciente. Pero vamos a informarnos, no son los partidos que tienen que enseñarnos nuestra constitución ni nuestras leyes. Si no las conocemos, como dice Rosario, ¿qué cónchale vamos a modificar? Una sola cosa puede permitirnos un tránsito, o el resultado tendrá que ser el sacudimiento institucional, y lo dice la experiencia de América Latina y el mundo. O somos capaces de aplicar la ley para que esto pueda producir los cambios a través de un proceso de reforma que efectivamente incorpore la participación de la gente, respetando la ley. Si aquí se respetara la ley, es más, no hay que hacer ni siquiera ley de partido. La situación actual que estamos discutiendo ha metido este sistema político en tal dificultad que para unir los partidos hay que potenciar esa barbaridad. Y lo voy a poner de ejemplo. Para poder lograr la unidad política del PLD, hubo que aceptar que de entrada se acabara el amago de democracia interna para discutir candidatos y se repitieron todo lo que estaban para asegurar la parte de Leonel, ¿o no? Eso está ahí, eso es la concreta. Bueno, el PLD está frisado. O sea, el PLD es un partido que está frisado donde no pueden cambiar estructura directiva, ni Nada. candidaturas, ni nada, para que eso no explote. Y el otro porque se partió si no, en tres. eso explota y se divide. Y ya los otros se han dividido. El único que queda sin dividirse es el PLD. Como no se ha dividido, sigue siendo el partido. Es el partido. De formalizar partido. la Es división. Y el desde el partido poder. ahora mismo y tiene el beneficio de estar en el poder, pero aún desde el poder ha tenido que frisar Sí. todas sus estructuras directivas y
todo su tren administrativo, todo el que está en el Y legislativo. dividirse en la realidad, porque usted no ha visto a todo el mundo en la patana. Sí, pero lo que quiero decir es que no se ha dado una división Formal, formal. no. Nos vamos, del nos PLD. vamos. Tu Hay conclusión, tensión. Rosario. Mi conclusión. Sí. Pues mira. Sí, mi porque son conclusión, 3 programas que vamos a hacer. Creer que creando más estructuras, más niveles, más candidaturas, se tiene más democracia, no es así. No es así. Creyéndose que creando más y más partidos se tiene más democracia, tampoco es así. Porque los procesos electorales no resuelven nada si el voto se divide entre 6 partidos. Tú necesitas aglutinar fuerzas, tú necesitas aglutinar votos. Y aquí, por alguna razón que yo misma no entiendo, se ha popularizado la idea de que si se crean más partidos, como que la gente tiene más opciones y de alguna manera de ahí va a salir algo mejor. No, de ahí no sale necesariamente. España tiene un buen ejemplo, no pueden hacer gobierno. Ella no puede, ahora. España no puede formar un gobierno ahora mismo. Claro, la crisis económica los golpeó duro y una parte se le fue al PP y una parte se le fue al PSOE y se armó un cuatripartido. Y es otra estructura ahí. institucional. Pero el sistema tiene que funcionar con grandes partidos estructurados, regulados adecuadamente y con voluntad política para hacer las cosas bien. Claro, claro. Pienso que estamos en un momento muy importante en la República Dominicana. Este proceso electoral tiene importantes riesgos. Hay riesgo de retrocesos institucionales en el orden democrático. Hay evidencia y posibilidad de que nos vamos a abocar a un proceso con una ausencia de regulación, con falta de confianza del órgano electoral, del Tribunal Superior Electoral, que las últimas sentencias que ha emitido son claramente cuestionadas y que desde el punto de vista jurídico no aguantan un análisis. La situación interna de los propios partidos políticos, más de 4.000 cargos, más de 40.000 candidatos a todos los niveles. No hay información de cómo se va a votar en la República Dominicana. El tema del escrutinio electrónico, hace falta información, tenemos que analizar cómo va a ser todo esto. Entonces me parece que los actores que hacen vida en la sociedad dominicana, en el orden político, tendrán que mostrar mucha madurez para que la República Dominicana pueda salir de un proceso electoral y que no podamos tener un trauma como tuvimos en el año 1994. Las estructuras electorales y los organismos electorales del país ahora mismo no resistirían unas elecciones cerradas. Bueno, Aquí, para allá vamos. aquí las instituciones que hay no resisten unas elecciones cerradas. Pero- Ellos están apostando todos a que no va a ser cerrada. Pero hay planes Me que sacan de necesitan aquí. eso que tú dices no es posible. me sacan de aquí, tienen que volver, imagínense, porque ya el compromiso es público de que se repitan estos temas y se profundicen en otros aspectos que no necesariamente tienen que ver con la elección de los candidatos y las candidatas, pero estaremos desarrollando otros espacios, otros programas en Así las Cosas con relación a la población, quienes votan, qué representan en estas elecciones 2016, los colegios, vamos a hablar de los recintos, vamos a hablar de todos los intríngulis de la Junta Central Electoral y el proceso electoral para estas elecciones generales en la República Dominicana. Micauris, muchísimas gracias. Fernando, gracias por venir. Este espacio es suyo, esta mesa y este público siempre estarán dispuestos Me a lo escucharle. creo, Así será. Rosario, que cuando esté en el país y su agenda le permite, pasa por aquí y nos deja sus conocimientos y experiencias. Y Carlos, te agradecemos enormemente que hayas informado de manera tan fácil a toda la ciudadanía, a todo nuestro público. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, porque sin tiempo ya para más nada. Bye, bye. Chao. Adiós. Bye.